Cuauhtémoc Tlatoani Dios. Circunstancia que tiene fundamento doctrinal en el fraile dominico Diego Durán, que en su obra Historias de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme refiere: pues luego se pregonó aquel edicto y mandato por todas las provincias para que se guardasen y cumpliesen sin ninguna violación, como cosas maravillosas y necesarias para la conservación de todas las repúblicas, como centellas salidas del divino fuego que el gran rey Moctezuma tenía sembradas en el pecho, para la entera salud de su reino, como las medicinas que dadas a tiempo y razón hacen gran provecho a los cuerpos humanos. Por su parte, el maestro en historia e investigador de la UNAM, el doctor Alfredo López Austin, en su obra Hombre Dios, Religión y Política en el Pueblo Náhuatl, refiere: se creía que el Tlatoani, hombre Dios, contenía en su cuerpo un fuego o emanación de origen divino. Se basó en la noción de que el cuerpo que recibía la fuerza servía como contenedor para liberarla en momentos específicos. Se manifestaba a través de las centellas asociadas con el proceso legislativo, así como el aire sutil que el Dios tutelar sopla para auxiliar y proteger a su pueblo elegido. Para crear una ley, el Tlatoani debía refrendar las antiguas normas o bien fungir como la fuente principal de la ley, que era concebida como una emanación de la naturaleza divina del Tlatoani. El Tlatoani podía crear una ley, empero su guía básica era la antigua regla de vida, cuyo antecedente se encuentra en los usos y costumbres, es decir, en el Huehuetlatoli, reconocidos como fuente principal del derecho azteca. El doctor en historia, Miguel Pastrana Flores, en su conferencia Águilas y Jaguares, los guerreros tlatelolcas de Cuauhtémoc, disertada durante el ciclo Cuauhtémoc a 500 años de su asesinato, sostiene que Cuauhtémoc nunca renunció, ni mucho menos se le despojó de su investidura como tlatoani. Durante todo el tiempo que estuvo preso por Hernán Cortés y hasta su muerte, el pueblo mexica lo reconoció como su legítimo tlatoani con los efectos políticos, legales, militares y rituales. El historiador Pedro Salmerón Sangines refiere que Cuauhtémoc representa al poder del pueblo mexica, y cuando Hernán Cortés lo captura, no lo asesina. Al contrario, lo mantiene con vida y lo utiliza para controlar al belicoso pueblo azteca hasta que lo sacrifica o asesina en Itzán-Canac. Por tanto, es factible inferir fundadamente que en razón de su linaje, méritos militares, legitimidad y sobre todo por su investidura como tlatoani, Cuauhtémoc tenía una condición de divinidad. El doctor en Derecho Carlos Brockman Jaro, en su libro Hablando Fuerte, Antropología Jurídica Comparativa de Mesoamérica, sostiene que las fuentes del derecho azteca fueron variadas, diversas y complejas. A manera de ejemplo tenemos código escrito como las 80 leyes de Netzahualcóyotl, la utilidad de los usos y costumbres,
la jurisprudencia asentada por los fallos de Tlatoani, a antiguas costumbres elevadas a leyes recopiladas para el uso de los jueces. Para los mexicas, el orden político era inseparable de las estructuras legales. Las normas y leyes prescribían la conducta de todos los habitantes. Se basaban en la antigua regla de vida, la tradición, usos y costumbres, es decir, el huehuetlatoli, que era aplicado por el tlatoani a través de instituciones específicas. El poder político mexica solo puede ser comprendido a través de su integración indisoluble con el sistema jurídico. Para la existencia del Estado mexica era necesario, pues, 1. La presencia de la antigua regla de vida, palabra inspiradora de carácter humano. 2. La aceptación de dicha regla por el pueblo, en donde reside la soberanía. Y 3. El poder coactivo de carácter divino del tlatoani como representante de Dios en la tierra. Por esta razón, sostenemos Cuauhtémoc Tlatoani Dios en razón de su originariedad, genética, linaje, méritos militares, mística de lucha estoica, legitimidad que le brindan la condición de divinidad. Ahora bien, observamos que de manera colectiva los danzantes de concheros, tradición, mexicanidad, por derecho natural, por costumbre, por tradición, reconocen, dignifican y ofrendan los días 21, 22 y 23 de febrero a Cuauhtémoc y con ello lo divinizan en el santuario de Ixcateopan Guerrero. El mitote o la danza en santuario de Cuauhtémoc en Ixcateopan, particularmente el 23 de febrero, donde aproximadamente 5,000 danzantes ofrendan danza y canto a los restos de Cuauhtémoc, constituye un hecho de divinización. Esta actividad constituye un hecho notorio que evidencia plenamente la firme creencia respecto a que la osamenta corresponde a Cuauhtémoc, pero además que se le reconoce su carácter de divinidad. Ahora bien, se requiere una armonización de las posturas respetando las costumbres y la tradición de los pueblos originarios, pero sobre todo de los calpullis, porque son los depositarios ancestrales del conocimiento y legado cultural de los pueblos de la náhuatl. Indudablemente, existe ya una clara e incuestionable percepción social, un veredicto de los pueblos originarios que coincide con la tradición de los calpullis de Tenochtitlan, que de manera uniforme y contundente consideran que en Ixcateopan están los restos del último tlatoani mexica, siendo pues una tradición ancestral que se conmemora multitudinariamente. Sin duda alguna, es ya una tradición, una costumbre, puntualizándose que conforme a la legalidad, la costumbre es una fuente de derecho que genera la norma y que genera la ley. Finalizamos puntualizando que Cuauhtémoc es divinizado en Ixcateopan, Guerrero, México, el día 23 de febrero en razón de su originariedad, genética, linaje, méritos militares, mística de lucha estoica, legitimidad que le reconoce su condición de divinidad. Ometeotl, él es Dios.